Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, excelente. Vamos a hacer una palabra de oración para dar inicio a lo que es nuestro servicio oficialmente, porque el servicio inicia prácticamente desde la escuela dominical, ¿verdad? Y de alguna manera todos nosotros hemos dispuesto este tiempo y apartado este horario para darle prácticamente gloria al Señor y pues para tener comunión con Él, amén. Así que vamos a orar en esta mañana para dar inicio al servicio. Padre, te damos gracias en este momento por esta bendición que nos das de estar en tu casa nuevamente, mi Dios. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindas para poder tener comunión contigo, Padre, de tener este lugar abierto, para poder reunirnos, para poder tener este momento de intimidad contigo, Padre, de aprender de tu palabra, de escuchar el consejo de tu palabra en nuestra vida, Dios, y recibir instrucciones para nuestro diario vivir, Padre. Te pedimos, Señor, que tomes control de este servicio desde principio a fin, Padre, que todo sea para la gloria de tu nombre, Señor, que cada uno de nosotros estemos con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, con un corazón, Padre Celestial, abierto a recibir tu indicación, tu corrección, a recibir tu consejo, que podamos aprender de tu palabra, como también podamos cada día ser mejores para ti. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza de voluntad, danos las fuerzas para poder seguir adelante, para perseverar en tu palabra, Dios, y cada día crecer, madurar en la misma. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea toda la gloria, ahora y por siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Hoy vamos a ver dos puntos muy importantes para nosotros como hijos de Dios. Y tiene que ver con la expiación o el motivo de la expiación que Cristo hizo para con la iglesia. Amén. La muerte del Señor Jesucristo y todo ello. Como ya hemos ido viendo, ¿verdad? Y usted ya está enterado de ello. De alguna manera hemos ido compartiendo esas últimas semanas el propósito y el porqué de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y todo lo que hay dentro de ello. Ya algunas veces lo he mencionado y lo vuelvo a repetir el día de hoy. No solamente fue el hecho de que fue a la cruz y que murió, sino que detrás de todo esto hay cosas tan importantes que debemos de aprender y entender del por qué es que el Señor Jesús fue a la cruz y qué sucedió cuando Él fue a la cruz, ¿va? Pues vamos a ver, vamos a ir a Primera de Corintios, voy a aplicar ahora su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Muy bien. Voy a leer un poquito más atrás. Voy a leer desde el 1 al 3. ¿Sale? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Ya en ocasiones les he mencionado que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir todo lo que los profetas habían hablado acerca de Él. El Señor Jesucristo vino a cumplir todo lo que se había enseñado y se había hablado acerca de Él. Y Él vino prácticamente haciendo cumplimiento de todas las profecías bíblicas que ya habían sido dadas mucho tiempo atrás. Entonces, de alguna manera, nosotros el día de hoy, al ver lo que sucede con el Señor Jesucristo, lo que lleva a cabo, prácticamente nos lleva a entender que
todo lo que los profetas dijeron tenía un propósito, ¿sí? De hecho, dicho sea de paso, el Señor Jesucristo, cuando nace, desde que nace, hasta que llega a su muerte, cumple más de 300 profecías bíblicas en lo que es prácticamente que habían sido dadas tiempo atrás. Entonces, de alguna manera, el Señor Jesús, al cumplir más de 300 profecías, de alguna manera es algo impresionante. ¿Por qué es impresionante? Bueno, porque no hay nadie en esta historia de la humanidad que se haya escrito de Él tiempo atrás y que se hayan cumplido las profecías posteriormente. O sea, 300 profecías el Señor Jesucristo cumplió. Ahora mire, la Biblia, como ya lo he dicho yo a usted, la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años, ¿verdad? Fue escrita por más de 40 autores. Participaron en la escritura de la palabra del Señor. Y toda la palabra del Señor no tiene contradicción. No tiene contradicción. Aunque fueron más de 40 personas diferentes que escribieron la Biblia y que fue en un periodo de 1500 años, es decir, que el que comenzó a escribir en el año 1 al que escribió en el año 1000, por decirlo así, no fueron contemporáneos, no vivieron juntos, no estuvieron conviviendo, no estuvieron compartiendo una amistad, no estuvieron compartiendo algo en específico con sus vidas. Es decir, no tuvieron una forma de estar en comunión ellos dos como personas, porque tanto uno en el momento que comenzó a escribir tenía una edad avanzada, como después de 1000 años el otro que siguió escribiendo, pues no tenía una comunión con él, no tenía prácticamente una convivencia, no se conocían, no tenían una relación. Entonces, de alguna manera, imagínese usted, más de 40 escritores en un periodo de 1500 años y haber escrito un libro, haber participado escribiendo un libro que tiene armonía en todos sus pasajes, en todos sus versículos y no se contradice. Esto solamente pudo haber sucedido y sucedió por una simple y sencilla explicación. Que la palabra de Dios, aunque fue escrita por más de 40 personas, fue inspirada por una sola. Y esa sola persona fue Dios. ¿Ven? Fue quien inspiró a estas personas que escribieran, fue quien les dio prácticamente a estas personas lo que debían de escribir y fue quien les proporcionó la información que debería ser plasmada. Y nuestro Dios les habló a ellos y les inspiró que escribieran acerca de Cristo. Y cuando esos personajes comenzaron a escribir acerca de Cristo, porque dicho sea de paso, de la palabra del Señor, que Él fue desde el principio, que Cristo estuvo desde el principio prácticamente. Entonces, de alguna manera, todo esto nos da y nos marca la pauta a nosotros de que nuestro Señor Jesucristo, al ser mencionado en esas profecías, viene y las cumple prácticamente todas, más de 300 profecías que hablaban acerca de Él, y todo esto nos da a nosotros la ratificación y una convicción más sólida de que la palabra de Dios prácticamente es real y es verdad. Amén. Entonces, de alguna manera, ciertamente la ciencia no logra explicar todo esto. Ciertamente la ciencia no logra prácticamente llegar a una conclusión en esto, y obviamente siempre van a buscar la forma de cómo ir en contra de todo esto, pero la realidad es de que prácticamente nunca podrán, porque nuestro Dios es una realidad. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien, vamos a avanzar. Dice, vamos a ir a la palabra del Señor, a lo que es Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Ok. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Muy bien. Esta es una de las partes importantes para nosotros como hijos de Dios, porque como ya lo hemos mencionado tiempo atrás, todo el Antiguo Testamento
las expiaciones o los sacrificios que se presentaban en el Antiguo Testamento únicamente eran un acto con el cual las personas que ofrecían el sacrificio y daban la ofrenda para el sacrificio del pecado únicamente aplacaban la conciencia de las personas. Únicamente hacía eso. Es decir, una persona sabía que había pecado, una persona sabía que había cometido un error, ¿verdad? Que había ido contra la ley. Entonces ellos juntaban una ofrenda y la presentaban delante del sacerdote para que el sacerdote hiciera el sacrificio, y esa ofrenda servía para aplacar la conciencia de las personas, acallar su conciencia únicamente. Y esa era la acción que las personas de Israel hacían para poder tener tranquilidad y sentirse de alguna manera perdonados. Pero la realidad es que su pecado estaba ahí. Su pecado continuaba en ellos. En otras palabras, hay una explicación que hacemos, ¿verdad?, cuando hablamos acerca de lo que era la expiación por el pecado que hacía el sacerdote una vez al año, y era que cuando se hacía el sacrificio, únicamente la sangre servía para cubrir el pecado del ser humano, pero el pecado seguía estando ahí en ellos, pero quedaba cubierto por esa sangre que había sido derramada dentro del sacrificio o el sacrificio que hacía el sacerdote, pero la conciencia de las personas quedaba tranquila por el hecho de haber hecho una acción que de alguna manera cubría el pecado, ¿no? Vamos a ir a un ejemplo actual el día de hoy. Cuando una persona comete un delito, cuando una persona comete un crimen y tiene que ir a prisión, ¿usted cree que el pecado de esa persona quedó perdonado cuando va a prisión? No. La prisión no perdona pecados, es correcto. Entonces, de alguna manera, pero la conciencia de la persona, ¿usted cree que queda tranquila? De alguna forma sí, porque cumplió una sentencia. Entonces, cuando él se presenta con los jueces o se presenta con la autoridad, oye, ¿sabes que tienes antecedentes penales? Sí, pero ya pagué por ellos. Ya estuve en prisión 10, 15, 5, 2, 3 años, lo que sea, ¿no? Entonces la persona de alguna manera tiene una conciencia tranquila porque pagó una sentencia en una prisión. Pero delante de Dios, el pecado de esa persona sigue estando allí. Entonces, esto es un ejemplo que pongo para más o menos darle la idea de lo que pasaba en la conciencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel cometía pecados, cometía atrofios y de alguna manera iba contra la ley, pero cuando ellos presentaban el sacrificio delante del sacerdote y el sacerdote daba el sacrificio para la expiación del pecado del pueblo, prácticamente el pueblo quedaba con una conciencia tranquila, porque decían, es que yo ya presenté mi ofrenda. Yo ya fui delante del sacerdote y le presenté mi ofrenda y de alguna manera el pecado prácticamente quedó cubierto. Entonces de alguna manera la conciencia del israelita quedaba tranquila porque presentaban su ofrenda. Pero el pecado del israelita quedaba limpio. No, seguía estando en ellos. ¿Por qué? Porque el pecado prácticamente, como lo hizo la palabra del Señor y lo enseña, es una maldición que está sobre el ser humano, la maldición del pecado. Y por lo tanto el ser humano no tiene la forma y las capacidades de poder quitarlo de por sí mismo de él. Por eso es que tuvo que venir el Señor Jesucristo al mundo para poder traer ese sacrificio para la humanidad, un sacrificio de una sola vez y para siempre. Amén. Entonces, aunque la intención de los sacrificios en el Antiguo Testamento era para borrar la conciencia de pecado, el pecado seguía estando allí en la vida del ser humano. Amén. Pero ahora vamos a ver lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 15. Vamos a ver la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 15. Amén. Lo tenemos. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí está lo importante, lo interesante para nosotros. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y luego dice el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa ¿de qué? De la herencia eterna. Amén. Ahora, aquí viene un punto interesante. Nuestro Señor Jesucristo, todo el tabernáculo que usted conoció del Antiguo Testamento, que usted seguramente ya lo ha estudiado, ¿verdad? Y ya lo ha visto a detalle. Todo lo que era el tabernáculo del Antiguo Testamento, el viejo pacto, el pacto de la ley, nuestro Señor Jesucristo, eso era sombra y figura de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer por usted y por mí. Y aquí está. Prácticamente aquí está lo que dice Hebreos. Prácticamente Hebreos es una carta de alguna forma que habla del cambio de sacerdocio. El sacerdocio antiguo, que era un sacerdocio levítico, ahora viene a ser un sacerdocio eterno, un sacerdocio único y que de alguna manera trae una solución no temporal, sino un único sacrificio de una vez y para siempre, que fue el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí. Es decir, hoy en día ya no es necesario que hagamos un sacrificio. Hoy en día ya no es necesario que vayamos y ofrezcamos una ofrenda. Hoy en día ya no es necesario que vayamos y llevemos animalitos para que sean sacrificados para nuestra redención, nuestro perdón de nuestros pecados, sino que únicamente en nosotros como seres humanos nos pertenece hacer la acción definitiva de ir y aceptar y creer en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y una vez habiendo creído, prácticamente el sacrificio de Él tiene efecto en nosotros para redención, y no una redención temporal, sino eterna. Y de ahí proceder a un sacerdocio totalmente nuevo, que fue el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí, al final, sí. Igual apúntela para que no se vaya ninguna duda que usted tenga, para al final responderlas todas. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver un último versículo en Hebreos 10:1 antes de pasar al siguiente punto que queremos ver. Hebreos 10:1. Dice la palabra del Señor, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Se da cuenta? Es decir, lo que se practicaba en la ley, lo que se hacía en la ley, ya no y no puede hacer perfectos a los que se acercan. Pero los que se acercan a Jesús sí pueden ser perfeccionados por Él. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Entonces, para concluir este punto, para nosotros como hijos de Dios, el sacrificio de Cristo tuvo mucho significado y tiene mucho significado para nosotros. Y tiene mucho efecto en nuestra vida espiritual y en nuestra deuda que teníamos con el Señor. Amén. Es decir, la deuda fue pagada en la cruz del Calvario, fuimos redimidos en la cruz del Calvario y hoy nuestro pecado ya no está en nosotros para condenación. El pecado ya no está en nosotros para maldición. Ya no estamos en esa maldición del pecado donde no teníamos salvación, donde no teníamos oportunidad, donde no teníamos esperanza,
sino que el Señor Jesús vino a transformar todo esto con un solo sacrificio. Amén. Y ese sacrificio fue útil para que usted y yo tengamos una solución eterna y tengamos una solución a una conciencia. Y nuestra conciencia pueda estar tranquila y podamos estar libres de la condición de pecado, de la maldición del pecado, perdón. Tenemos una condición pecaminosa, sí, pero ya no hay condenación para nosotros. Cometemos pecados, sí, pero tenemos una solución en Cristo el día de hoy. Y hoy en día el pecado ya no tiene ese poder en nosotros, en el sentido de que ya no teníamos solución en nuestra vida, no teníamos esperanza, sino que el Señor Jesús vino a traer remedio a esa condición, y dice la palabra del Señor que Él borra nuestros pecados y nos limpia de todo pecado y los sepulta en lo más profundo de la mar, donde nunca más se vuelve a acordar de ellos. Y eso era algo que no sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento únicamente quedaba cubierto de sangre por el sacrificio que se ofrecía, ¿verdad? Y ahí estaba el pecado, pero estaba cubierto con sangre. Hoy en día ya no sucede eso. Hoy en día el Señor lo arranca de nosotros, lo quita de nosotros cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón, y esos pecados va y los sepulta a lo más profundo de la mar, donde nunca más se vuelve a acordar de ellos. Donde nunca más vuelve a acordar de ellos. Es decir, una persona que cometió los pecados que usted se puede imaginar y usted pueda decir que una persona los puede llegar a cometer, si la persona viene y se arrepiente en el Señor, se arrepiente de sus pecados, de su vida pecaminosa y le pide perdón al Señor, el Señor todos esos pecados que él cometió los va a tomar, los va a arrancar de él, se los va a borrar y los va a arrojar a lo más profundo de la mar, donde nunca más se va a acordar de ellos. Y el Señor no traerá acusación a él y va a decir, pero acuérdate de los pecados que cometiste el año pasado. Pero acuérdate de los pecados que cometiste antes de que me conocieras. El Señor no va a hacer eso. El Señor va a limpiar todos los pecados de esa persona que venga a Cristo con un corazón de arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, y se aparte de esa vida vana, y que de alguna manera no nos traía ningún beneficio. Y esta persona, cuando se arrepienta, el Señor tomará sus pecados y los sepultará en lo más profundo de la mar, así como ha hecho con los nuestros. Amén. Y de esa manera es como tiene efecto el sacrificio del Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Una forma única que no había en el Antiguo Testamento, una forma que trajo solución a nuestras vidas, a nuestro pecado y a nuestra condición pecaminosa de seres humanos, donde no teníamos una esperanza. Amén. Cualquier duda, cualquier pregunta, ahí apúntela, al final lo vamos a ver con calma. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la expiación o por el cual el Señor Jesús hizo esta expiación? Hay una idea que es un poquito errada de la verdad central del por qué la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Y es que hay muchos que llegan a pensar que el sacrificio del Señor Jesucristo fue prácticamente una forma de representar, ¿no?, el amor de Dios, una forma de cómo Dios personificó su amor para con la humanidad. Y es lo que la gente llega a pensar, es que Dios personificó el amor en el sacrificio. Y la realidad es de que es una idea que no está tan desfasada, hay parte de verdad en ello, pero no es la idea central del sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. No es la idea central, no es la idea exacta, no es el pensamiento exacto que debemos tener el sacrificio del Señor Jesucristo, sino que el pensamiento o la idea central, o prácticamente el punto central por el que el Señor permitió y llevó a cabo esto es por lo siguiente: el amor de Cristo por los pecadores fue el mismo amor que Dios tenía por los pecadores. Amén. La muerte de Cristo fue el amor de Dios en acción por la vida de todos y cada uno de los que estamos en este mundo, por la vida del pecador. Amén. Esta es la idea central de la expiación. Esta es la idea central. No es posible o no sería incorrecto que separásemos estas cuestiones y digamos, no, es que Cristo fue el que vino a ponernos en paz con Dios. En cierta parte teórica podemos decirlo así, ¿verdad? Pero de alguna forma
quedarnos en esa idea y hacer la separación de que Dios está airado con el ser humano, pero Cristo vino y hizo esto, estaríamos separando la divinidad de nuestro Dios. Amén. Y aquí sería importante a lo mejor que en algún momento tocásemos lo que es la hipóstasis de nuestro Dios, ¿no? O la unión hipostática, y que podamos entender que nuestro Dios prácticamente no es que haya tenido una separación y era uno, aunque obviamente hay una doctrina que hablamos y predicamos acerca de la Trinidad, ¿verdad? Son tres personas trabajando en diferente forma, ¿verdad? Pero son el mismo Dios en el cual creemos, es un solo Dios, ¿verdad? Pero trabajando en tres formas distintas con la humanidad, pero de alguna así no se separa el amor. Es imposible que separemos el amor de nuestro Dios para nosotros. Es que Cristo por amor dio su vida por la humanidad. Sí, pero Dios por amor dio a su Hijo para la humanidad. Entonces no podemos separar las cosas de decir que Dios estaba enemistado con el mundo o sigue enemistado con el mundo, pero Cristo prácticamente fue la solución para nosotros y que por Cristo ahora es que somos amados por el Padre. No, o sea, el amor de Dios fue hacia Cristo y lo que Cristo hizo fue el amor de Dios en acción por la humanidad. Amén. No sé si me doy a entender con ello. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Muy bien. Entonces, todos y cada uno de nosotros debemos entender que el amor de Dios, el sacrificio de Cristo Jesús por los pecadores en la cruz del Calvario, fue el mismo amor que Dios mostró para la humanidad, dando a su Hijo unigénito, y al ir a la cruz y llevar a cabo la muerte y su crucifixión, hasta prácticamente dar su última gota de sangre por la humanidad, fue el amor de Dios en acción, pero visto por los seres humanos en la persona de Cristo, llevando a cabo esta función. Amén. Entonces, ese fue el motivo por el cual se llevó a cabo la expiación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. En este momento, pues terminamos la clase, ¿verdad? Y vamos a despedirnos de nuestros hermanos que están en línea escuchándonos. Te esperamos en un momento más en nuestro servicio general, ¿verdad? Dios le bendiga, Dios le guarde y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy bien, ahora sí, vamos a ver el tema de las preguntas.